Antes muchos de ustedes nos escuchaban en el trabajo, con auriculares, aquellos trabajos que les permiten escuchar radio, y en realidad hoy muchos nos escuchan desde sus casas, porque además de estar trabajando desde su computadora, pero conectados a través de reuniones por Zoom o por distintas plataformas, también pueden escuchar radio, porque hoy el teletrabajo ha llegado a muchos hogares, ha llegado a muchas empresas uruguayas. Después de 2 años de pandemia, y hoy cuando parece que estamos dejando atrás esta situación, nos preguntamos dónde estamos parados con respecto al teletrabajo, cuáles son los desafíos y las oportunidades que se presentan a partir de ahora. Y a propósito de esto, la Universidad de la República organizó una serie de foros con diversos actores para debatir al respecto. Y para conocer más, vamos a hablar con el magíster en Psicología Social, Daniel Faúndez, que será el moderador del foro que se va a llevar adelante hoy a las 17 horas a través de YouTube. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un gusto que me hayan convocado para esta temática. Por favor, un placer. Y la verdad que el teletrabajo en su momento era una cosa como extraña, que algunos pocos conocían que trabajaban para el exterior, pero ahora parece que hablar de teletrabajo es hablar de la cotidiana de muchos uruguayos, ¿o no? Sí, mire, antes de 2020 era solo reservado para ciertos sectores de actividad acá en Uruguay, como tú bien decías, para trabajos vinculados al exterior, también en el ámbito local, y estaba muy reservado quizás para el sector más de las tecnologías de la tecnología, ¿no? Y en la pandemia empezó este concepto teletrabajo a ser parte del sentido común, porque se inserta como una alternativa, para muchas y muchos uruguayos para poder continuar con su empleo, sobre todo en sectores de servicios, administrativos, obviamente no para todas y todos, pero de alguna manera se ubicó como un tema ya que todos lo conocemos o tenemos alguna idea o nos resuena esa palabra como común. Daniel, ¿tenés cifras de cuántos uruguayos hay hoy teletrabajando? Mira, yo tengo cifras actuales en este momento no, pero te puedo contar de que cuando empezó la pandemia en 2020 había un 19% de uruguayas y uruguayos trabajando mediante esa modalidad. Esa cifra hacia el año siguiente, o sea, si tomamos los números de marzo 2020 y marzo 2021, como que fue bajando hasta que se volvió el pico de la pandemia de nuevo, que fue el primer semestre de 2021, que volvió también a esos cifras de 20%, y obviamente que cuando la pandemia fue cesando y la emergencia sanitaria fue bajando, eso de alguna manera también fue descendiendo. Yo, no quiero pecar de tirar números imprecisos, pero quizás en este momento hay alrededor de un 7% de personas que están haciendo esa modalidad, pero también, y con esto cierro esta partecita, se ha instalado la modalidad híbrida también como un modo de trabajo, ¿no? En donde los trabajadores hacen algunos días teletrabajo, hacen algunos días en empresa, lo han adquirido varias empresas y el sector público también, y tal es otro fenómeno que es interesante poder analizar. Bien, está bueno eso. Cuando hablamos de modelo híbrido, ¿con qué frecuencia se va la empresa? ¿Se va a trabajar o se va para, por ejemplo, tener un after o tener más cuestiones que tienen que ver con la sociabilidad? Mira, antes creo que todas y todos se van a ver representados en lo que voy a decir, pero llevábamos mucho trabajo a casa. Y ese trabajo a casa, fuera del horario laboral, era un trabajo que no se computaba o de alguna manera no se tenía en cuenta. Y quizás hoy en día las empresas han tomado un poco la visibilidad de que cierto trabajo rinde más hacerlo en su casa que hacerlo en el marco del trabajo de la empresa. Yo conozco casos en donde se ha tomado un día o 2 días en sectores, por ejemplo, de supermercados, en la parte de administración, que de alguna manera efectiviza aún más la productividad de quien trabaja. Entonces, estos son formales enteros, conectados por Zoom, conectados por computadora, como que ese trabajo empieza a valer también, de alguna manera, y las empresas lo empiezan a tener en cuenta como un ordenador de su propia actividad. Está muy bueno. ¿Cómo estamos a nivel de lo que tiene que ver con garantías, con derechos, con limitaciones de los horarios, de los contextos? Bien, bueno, justamente hoy a las 5 de la tarde vamos a conversar con personalidades expertas en ese tema, ¿no? Justamente, te cuento así rapidito, en el foro de hoy va a estar Carmen Sanguinetti, que fue impulsora y creadora de la ley de teletrabajo. Va a estar Cecilia de Marco, que bueno, ha participado de publicaciones asociadas a la ley 19.978, para quien quiera consultarla. Es una ley
que tiene unas 20 artículos, no es tampoco tan larga, pero es interesante visualizar que hay puntos de tensión ahí. Va a estar Gustavo Gautier y Hugo Barreto, que también son doctores en Derecho, que también están relacionados con todo este tema. La realidad es que han habido discusiones y tensiones en torno, por ejemplo, a quién provee los materiales para el trabajo, si esta ley, porque esta ley generalmente está dedicada al sector privado y no al sector público, también el tema del derecho a desconexión, y todo eso tiene que ver justamente con las tensiones que tiene esta ley. Algunos piensan que es una ley completa, otros vacía, pero bueno, hoy va a ser un lindo espacio como para poder conversarlo con gente que sabe y que tiene opiniones diferentes también. Está muy bueno, desde varias perspectivas, de la perspectiva del trabajador, de la perspectiva ni que hablar de aquellos que llevan adelante equipos de trabajo, porque fue tan rápido todo, tan acelerada la adaptación, que a veces dar un contexto a las cosas o podernos nutrir de personas que están estudiando estos temas es como un buen salvavidas. Sin duda, porque en realidad mucha gente, como bien decía, ¿no? Capaz que lo tuvo que hacer de forma obligada este proceso, adquiriendo un montón de herramientas que no las conocían. La adaptabilidad es un tema también, hay gente que se puede adaptar mejor, gente que no, gente que se quedó por el camino, y también hay todo un vacío en torno a, justamente, porque si bien hay una ley, también está el tema de, bueno, cómo se aplica esa ley, que ese es otro tema, que no es lo mismo. Y eso de alguna manera hace que se empiece también a poner en cuestión o alterar los contratos de trabajo, se empieza también a alterar la cuestión de las competencias necesarias para ejercer determinado trabajo y las habilidades. O sea, se podría decir muchas más, pero de alguna manera justamente generar este tipo de proyectos en donde ubicamos a personas calificadas que puedan discutir esto nos amplía la capacidad de conocimiento y también de acción. Uh-huh. Daniel, desde la perspectiva de la psicología social, ¿cómo puede impactar en las relaciones humanas el hecho de migrar hacia el teletrabajo sin un contexto de presencialidad híbrida, ¿no? O sea, 100% teletrabajo. ¿Cómo impacta en nosotros? Bien, eso es interesante también, porque en la pandemia, junto con parte de este equipo que hoy estamos llevando adelante, este proyecto que es básicamente de divulgación, presentamos un artículo en un foro de psicología de las organizaciones del trabajo a nivel latinoamericano, y en ese trabajo recogíamos tanto los benefactores que tiene el teletrabajo y también las dificultades. Y desde la psicología nosotros tratamos de problematizar esas cosas, ¿no? Porque como benefactor podemos ver muchísimos aspectos, como cierta autonomía, según las condiciones también, ¿no? Estar en casa también te acerca a determinado contexto de poder estar en las dos cosas a la vez, pero también, bueno, te ahorra dinero en cuestiones de traslados, tiempos, pero también hay factores de riesgo psicosocial que, bueno, por ejemplo, se ha escrito actualmente, se ha estudiado el tema de la depresión por aislamiento, ¿no? Sabemos que el trabajo es un espacio de relaciones sociales, quizás es el privilegiado que tienen los adultos o adultos uruguayos, como la educación, cuando van a estudiar, ahí se construyen, se producen y se desarrollan relaciones sociales. Y eso ha generado problemas en mucha gente. También ha calmado en algunas empresas o en algunas organizaciones determinados malos climas laborales. O sea, es muy relativo todo esto. Sí. Pero de alguna manera es ahí donde está el problema, que cada lugar de trabajo tiene su propia singularidad. Bueno, y que además todo parte de la base, de la misma base, ¿no? Si hay un buen o un mal ambiente laboral, si los equipos están bien o mal configurados, ¿no? Más allá del teletrabajo, ¿no? El capital humano también define cómo se va a desarrollar todas las nuevas tendencias. Por supuesto. Entonces yo creo que si bien nosotros podemos discutir en un plano general estas cuestiones, que lo estamos haciendo, hay un foro 1 que también habla de las lecciones aprendidas en torno a la pandemia, va a haber un foro 3 que vamos a hablar de riesgos psicosociales, el de hoy es de la ley. En todas creo que hay un factor común de que es algo que tenemos que estudiar, tenemos que saber, pero que no tiene una generalidad, no se da en todos los casos por igual.
O sea, no es lo mismo hacer teletrabajo cuando uno tiene una gran conexión, un gran equipo, un espacio grande en su casa, otros adultos estando en la vuelta, que lo tengamos que hacer en condiciones en donde no tenemos una silla cómoda. Han aparecido temas ergonómicos asociados a enfermedades por no tener una silla adecuada como si la tenían en el trabajo, porque Claro. no lo proveía. O cuestiones que tienen que ver, capaz que no con lo económico, con la accesibilidad, sino contextos familiares, hijos chicos en También. casa, si soy la única persona a cargo de personas menores, si tengo que hacer otro tipo de tareas. Los contextos personales también tienden a jugar mucho. Y el mundo empresarial, ¿cuánto tiene en cuenta estas singularidades? Mira, antes quiero decirte una cosa también. Sí, estadísticamente podemos decir, en función de algunos estudios realizados, de que quizás las mujeres han sufrido muchísimo más el tema de los riesgos psicosociales asociados al teletrabajo, porque generalmente, a pesar de que esto está cambiando de a poco, son las que también están encargadas de los cuidados. Y cuando estuvo en la pandemia y estaban los niños en las casas, era difícil, pero también actualmente pasa lo mismo. Y respondiendo a tu pregunta, también depende de la empresa, ¿no? Yo creo que el marco regulatorio puede ayudar o proteger tanto al trabajador como también a la empresa, ¿no? Es una ley que está bueno escuchar esto porque no es una ley, es una ley polémica, pero polémica en el buen sentido, ¿no? Toda ley amerita discusión, profundización, interpretación. De alguna manera yo no te podría decir hoy en día cómo... Yo trabajo en la universidad, por ejemplo, y la universidad ha ayudado a quienes estaban con más problemas, por ejemplo, en torno al teletrabajo, dándole equipos, a estudiantes también, pero en los otros temas realmente no... Claro, por un tema de presupuesto o de también no sé de qué, pero ha dado capacitación. Sé que en otras empresas también te llevan todo un equipo armado para que una silla, una computadora. O sea, depende, todo depende, pero no es algo igual para todo el mundo. Bien. Daniel, ¿quién no se puede perder de la charla de hoy que va a ser a través de YouTube a las 17 horas? Y me parece que lo que no nos podemos perder es tener esa oportunidad de poder escuchar a quien de alguna manera impulsó esa ley, ¿no? Que es la senadora Carmen Sanguinetti, y también a expertas y expertos en torno y actuales expertos en torno a este tema del teletrabajo. O sea, hay muchas dudas o capaz desconocimiento de lo que es esta ley, que nos puede ayudar justamente también a amplificar nuestra capacidad de comprensión para visualizar también otros contextos. Incluso si hoy por alguna razón la gente no puede participar, el video también va a quedar disponible en las plataformas de YouTube y tenemos una página web. ¿Es en YouTube, la página de YouTube de la Universidad de la República? No. Si ustedes ponen Foro 2 Teletrabajo Uruguay en YouTube, ahí enseguida va a aparecer porque es un canal de YouTube que nosotros tenemos. Pero para conectarme a las 17, ¿dónde busco? Primero pueden acceder a las redes sociales, está en Instagram, Teletrabajo Uruguay, ahí está toda la información. También está en LinkedIn, esta información. Y si no, vuelvo a decir, si no tenemos nada de esto, podemos ir al propio YouTube y poner Foro Teletrabajo Uruguay, así como yo les digo, que es un canal de YouTube que tenemos, y ahí va a estar la transmisión en directo y los videos anteriores. Bien, perfecto. Igual, si tienen Instagram, yo estoy acá, es súper fácil, teletrabajo.ui, ahí tiene toda la información, van a ver que es de 17 a 19 horas, buscan Teletrabajo en Uruguay en YouTube y lo encuentran, Teletrabajo Uruguay en LinkedIn también lo encuentran, sino teletrabajo.edu.ui. Reiteramos, hoy Foro 2, el tema central son los desafíos en materia legal, normativa y reglamentaria justamente del teletrabajo. Va a participar la senadora Carmen Sanguinetti, también Cecilia de Marco, abogada y coautora del libro Teletrabajo en Uruguay, y bueno, y otros también, otras personas que tienen que ver con el teletrabajo y la aplicación acá en nuestro país. Daniel Fagundes, muchas gracias por este contacto, muy interesante. Gracias a ti y gracias a la audiencia también por atender estas cuestiones que justamente ese es el objetivo, difundir y que todos sepamos más sobre esto. Un gusto, gracias. Un gusto.